todos. Muchas gracias al doctor Neomar y a todos por la invitación. Vamos a hablar acerca de la evaluación perioperatoria de cirugía no cardíaca, dejando como puntos claves que debemos tener en cuenta de cómo debemos manejar la antiagregación, la anticoagulación, qué medicamentos debemos suspender, qué pacientes sí se benefician de estudios adicionales y cómo debemos emitir como un concepto para que un paciente pueda ser llevado a un procedimiento quirúrgico. Iniciamos y es que aproximadamente en todo el mundo se realizan 313 millones de cirugías y de esas 313 millones de cirugías, aproximadamente el 33 millones se realizaron en Estados Unidos, donde la mayor proporción de cirugías a las cuales nos vamos a enfrentar para emitir un concepto suelen ser ambulatorias con un 19% y un 14% que se desarrollan intrahospitalariamente. Las complicaciones cardiovasculares y perioperatorias son muy frecuentes y esto va a condicionar una mayor morbimortalidad en los pacientes. Y hasta en un 25% de los pacientes podemos considerar que con valoraciones intrahospitalarias que pueden presentar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿A qué cirugía nos enfrentamos más comúnmente? Vemos que la cirugía ortopédica es la cirugía que más se suele realizar, seguida de la cirugía general y de tercero la cirugía vascular. Entonces son estas cirugías en las cuales con mayor predisposición nos van a solicitar una consulta o un apoyo. Cuando vemos cuáles de esas cirugías tienen mayor riesgo de presentar un evento adverso, de presentar un infarto, de presentar un ACV, vemos que las cirugías vasculares en mayor proporción, seguidas de las cirugías torácicas, posteriormente los pacientes que son llevados a trasplantes cardíacos y tenemos en cuarto lugar los pacientes que son llevados a un procedimiento del sistema nervioso central por neurocirugía. Es importante saber el tiempo en el cual cada paciente debe ser llevado a un procedimiento, donde tenemos que la cirugía emergente es aquella que pone en riesgo la vida del paciente o la extremidad y esta debe realizarse en menos de 2 horas. La cirugía urgente es aquella que pone en riesgo la vida o la extremidad y debe realizarse de 2 a 24 horas. Y la cirugía a tiempo sensible es la que puede retrasarse hasta 3 meses para permitir una evaluación y un tratamiento perioperatorio sin afectar negativamente los resultados. Y aquella electiva es que el paciente se pueden hacer todos los estudios, realizar una compensación y posteriormente realizar el procedimiento. Cuando hablamos de un riesgo elevado quirúrgico o un riesgo bajo, nos vamos a ir a presentar un evento cardiovascular, ya sea quirúrgico o del paciente, que sea mayor del 1%. Todo lo que sea menor al 1% quiere decir que tiene un riesgo bajo y ya vamos a ver cómo lo vamos a valorar. Cuando valoramos al paciente, la mejor forma de hacerlo es mediante calculadoras de riesgo. Acá vemos varias calculadoras que podemos utilizar, pero si hacemos énfasis, hay estas tres que tienen mayor sensibilidad y especificidad y son las que recomienda las guías, donde nos encontramos con el RCRI, en el cual se valora que el paciente presente una enfermedad eh, isquémica, que si ha tenido un ACV, si tiene historia de falla cardíaca, tratamiento con insulina, una creatinina mayor de 2. Tenemos el puntaje de MICA, el cual fue realizado por el Colegio Americano de Cirugía en el 2011, donde es un poco más abreviado, donde mira el ASA, la edad, la creatinina y el procedimiento que se va a realizar. Y tenemos el NSQIP, el cual fue desarrollado en el 2023. Este es una de las calculadoras que es más sensible, más específica y con una mayor área bajo la curva. Incluye más parámetros, los cuales no solo me va a dar el riesgo que tiene el paciente quirúrgico, me da el riesgo que tiene de hacer una falla renal, de hacer una infección de la herida, de hacer una sepsis, determina el riesgo trombótico y también determina las posibles estancias que pueda permanecer el paciente en UCI o la estancia posteriormente del procedimiento, siendo este escala, la NSQIP del 2023, la que con mayor área bajo la curva, con 0,9 para determinar si el paciente está en contexto de puede presentar un infarto agudo de miocardio o 0,4, 0,94% de mortalidad de área bajo la curva
para así determinar si el paciente tiene un riesgo alto con una presencia de eventos que sea mayor al 1%. ¿Y por qué esta también es una de las mejores escalas? Vemos que fue validada y su derivación viene de 1.414.000 pacientes. Generalmente, se tiende a utilizar mucho la escala de Lee de Goldman, la cual vemos que fue de 1977, y vemos que su área bajo la curva no es la mejor, teniendo 0.6 y una validación de 0.7, la cual es muy inferior al NSQIP. ¿Qué debemos tener en cuenta con esta calculadora? Esta calculadora solo se encuentra en la página del Colegio Americano, denota su tiempo, dado las múltiples variables que se presentan, pero es la que se encuentra más completa y mayor información nos puede dar. Es importante evaluar en los pacientes que van a ir a un procedimiento su capacidad funcional. Y esto es lo que nos va a determinar si se necesita hacer algún otro estudio al paciente, dependiendo si es una cirugía de alto riesgo y qué estudios pudiéramos solicitar. Todo aquel paciente que tenga más de 4 METs y lo podemos ver reflejado en aquel que pueda subir 2 tramos de escalera y la cirugía es de bajo riesgo, no necesitaría ningún estudio adicional para ser llevado a un procedimiento quirúrgico. Pero si el paciente no puede subir escaleras o no es fácil determinar su capacidad funcional, lo que nos recomienda es que saquemos esta escala de DASI, en las cuales cada una de sus variables va a proporcionar un peso. Si el paciente puede caminar a lo largo del sitio donde vive, si el paciente puede hacer actividades diarias, si puede hacer actividades en la cocina, si puede hacer actividades recreativas. Y este puntaje, cuando lo realizamos, lo que buscamos es que nos da, y lo vamos a dividir en aquellos que se encuentren de 34 más o menor de 34. Los que tengan mayor de 34 son equivalentes a 4 METs y no necesitarían ningún otro estudio para ser llevado a un procedimiento. En aquellos que tengan menos de 34 es equivalente a que tienen menos de 4 METs. Como vimos, en las escalas anteriores no nos valora la fragilidad, no se encuentra en ninguna de las calculadoras de riesgo, pero es importante valorar la fragilidad, dado que esto puede definir la conducta que se puede tomar y puede hacer que el paciente, en vez de ser llevado a un procedimiento quirúrgico, sea llevado jamás a terapia paliativa. Dentro de las escalas tenemos múltiples escalas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el Frailty Score nos da que en aquellos pacientes que tienen de 1 a 2 tienen un riesgo intermedio y mayor de 3 ya tienen una mayor fragilidad. Y esto nos puede determinar qué conducta se puede tomar con el paciente y lo debemos tener en cuenta. ¿A quiénes le debemos de pedir biomarcadores? Tenemos una indicación 2A para pedir NT-proBNP en aquellos pacientes que tengan mayores de 65 años o en pacientes mayores de 45 años que tengan un síntoma cardiovascular. Y con una indicación 2B en aquellos pacientes que tengan síntomas cardiovasculares, una troponina. Y eso nos va a definir si el paciente va a requerir más estudios en caso que se presenten alterados. El electrocardiograma lo debemos solicitar en todo aquel paciente que va a una cirugía de riesgo moderado o alto y debemos tener en cuenta la valoración tanto de arritmias, de enfermedad en aquellos pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular, una alteración estructural cardíaca o una sintomatología cardiovascular. ¿Y qué hallazgos de importancia debemos buscar? Que tenga una inversión de la onda T, que tenga ondas Q patológicas, bloqueos AB, un QT prolongado, fibrilación auricular, dado las indicaciones que vamos a darle al paciente para la suspensión de su anticoagulación para que pueda ser llevado al procedimiento quirúrgico. El ecocardiograma, ¿quién lo debemos solicitar? Todo aquel paciente que tenga una disnea o síntomas de falla cardíaco o en aquel paciente que se sospeche una descompensación que ya tenga una falla cardíaca instaurada. No es recomendable y no cambian desenlaces en pacientes asintomáticos pedir ecocardiograma. ¿Y a qué pacientes le debemos hacer un test de estrés? Ya sea una perfusión miocárdica, una prueba de esfuerzo o solicitar un ecoestrés en aquellos pacientes que tengan pobre capacidad funcional, aquellos que tengan limitación para estimar la capacidad funcional, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan una alta fragilidad o en aquellos pacientes que no se pueda determinar la capacidad funcional porque se encuentran con una fractura de cadera o alguna patología que impide evaluarlo
qué capacidad funcional tiene, y en aquellos pacientes que tengan síntomas cardiovasculares, principalmente que se determine una angina. Y en aquellos pacientes asintomáticos o que van a cirugía de bajo riesgo, y un paciente de bajo riesgo no se debería solicitar test de estrés. ¿Qué es importante y qué contraindicaciones? Porque debemos saber qué estudio se va a enviar. En pacientes que tengan una estenosis aórtica crítica o que tengan una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, no se debe mandar un ecocardiograma estrés con dobutamina. Se debe tener en cuenta que la prueba de esfuerzo eh, no se puede mandar ejercicio en aquellos pacientes que tengan incapacidad para hacer un ejercicio, y la perfusión miocárdica no se puede enviar en aquellos pacientes que tengan un bloqueo AB de segundo grado o de tercer grado, que manejen una tensión arterial sistólica menor de 90 o que tengan una enfermedad broncoobstructiva. Con respecto a la angiotomografía coronaria, no se debe solicitar de rutina, dado que esto no muestra un beneficio. Se debe solicitar en aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de tener una probabilidad mayor del 85% de una enfermedad eh, coronaria, y lo que buscamos hacerlo es en aquellos pacientes que tengan una capacidad funcional menor de 4 METs o que tengan un DASI menor de 34, y los que van a ser llevados a intervenciones son aquellos que tengan una enfermedad de tronco mayor del 50% o tengan enfermedad de tres vasos, dado que hacer revascularizaciones previos a procedimientos quirúrgicos en pacientes que son asintomáticos no mejora los resultados. La geografía invasiva tampoco está indicada en aquellos pacientes que se encuentren asintomáticos previo a un procedimiento quirúrgico. Y todo paciente que se encuentre en contexto de un síndrome coronario agudo no debería ser llevado al procedimiento quirúrgico y debe ser diferido hasta su compensación, y dependiendo, como vamos a hablar en un momento, acerca de qué stent se le puso y en qué momento debe realizarse el procedimiento. Y en aquellos pacientes con una indicación 2A que tengan una estenosis del 50% o una enfermedad de tres vasos, son los que se benefician de una cirugía o una intervención en aquellos pacientes que van a ser llevados a un procedimiento quirúrgico. ¿Qué debemos hacer con cada una de las patologías? Con la hipertensión arterial debemos tener en cuenta que no se debe suspender la terapia antihipertensiva previo a ser llevados al procedimiento quirúrgico, dado que esto puede condicionar a tener hipertensión de rebote. Y se debe considerar diferir la cirugía solo si la tensión arterial se encuentra por encima de 180-110. Muchos pacientes pueden llegar a las salas de cirugía y tener un fenómeno de bata blanca. Por eso también es importante en aquellos pacientes que tengan este fenómeno o se sospeche que lleven su récord de tensión arterial o su mapa el día de la cirugía y previo a su valoración, para determinar si esa elevación de la cirugía, esa elevación de la tensión arterial está condicionando un fenómeno de bata blanca y no el anestesiólogo o el equipo quirúrgico no desee hacer el procedimiento. Durante la cirugía es importante mantener la tensión arterial media entre 60 y 65 milímetros de mercurio y la tensión sistólica por encima de 90. Mantenerlo, estas tensiones por debajo de estos valores por 15 minutos, más de 15 minutos, condiciona a peores desenlaces cardiovasculares. Y en el posoperatorio es importante que se debe evitar la hipotensión y se debe reiniciar la terapia antihipertensiva lo más pronto posible en la intervención del paciente. ¿Qué hacemos si un paciente tiene insuficiencia cardíaca? El riesgo que presenta de tener un evento cardiovascular es 3 veces mayor en el paciente que tiene falla cardíaca, aún así sea isquémico o sea no isquémico, y van a presentar mayor riesgo de tener un evento a mayor deterioro de la fracción de eyección, teniendo en cuenta que aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección menor de 30 tienen hasta 2,53 veces de tener un evento cardiovascular a comparación de aquellos que no. ¿Qué debemos hacer con la medicación? Se deben continuar los beta bloqueadores, el ARNI, y se debe continuar el tratamiento con espironolactona de plenona en caso de falla cardíaca reducida. Todo aquel paciente que esté en tratamiento con ISGLT2 se debe suspender 3 días antes la dapaglifosina, empaglifosina y la sotaglifosina, y la ertuglifosina se debe suspender 4 días antes del procedimiento. Todo paciente que va a ser llevado a un procedimiento debe estar compensado si tiene falla cardíaca. No puede ser llevado en caso de que se encuentre descompensado.
¿Qué hacemos si un paciente tiene una enfermedad congénita? Vámonos solamente a los pacientes de bajo riesgo. En aquellos pacientes que tengan una CIA, 6B sin compromiso hemodinámico, un ductus arterioso o que tengan una cardiopatía que ha sido corregida y no tengan un shunt residual, estos pacientes pueden ser llevados a un procedimiento quirúrgico. Todos aquellos que tengan un riesgo intermedio o elevado, que son aquellos pacientes que tengan una transposición de grandes vasos, que tengan un ventrículo único, que tengan atresias, que tengan estenosis congénitas, deben ser valorados por un equipo cardiovascular en un hospital de cardiovascular con la finalidad de que puedan ser llevados a procedimientos con estas condiciones. ¿Qué pasa si tiene una valvulopatía? Si la estenosis es severa, lo que debo determinar, ¿el paciente está asintomático o está sintomático? Todo paciente sintomático debe ser llevado primero a su intervención valvular, ya sea reemplazo valvular, una TAVI o una valvuloplastia, antes de ser llevado a una cirugía no cardíaca. Si el paciente está sintomático, pero tiene una fracción de eyección menor del 50%, no se puede hacer la cirugía no cardíaca. Y en caso de que tenga una fracción de eyección mayor del 50%, lo que debo evaluar es el riesgo de la cirugía. Si el riesgo de la cirugía es alto, se debe hacer manejo multidisciplinario y definir cuál cirugía se beneficia. Y si el procedimiento es un riesgo moderado o bajo, el paciente puede ser llevado al procedimiento quirúrgico. ¿Qué hacemos si tiene una estenosis mitral severa? Determinamos si el paciente está asintomático o sintomático. Todo paciente sintomático debe ir a intervención. Y si está asintomático y tiene una presión sistólica en la arteria pulmonar que se encuentre mayor de 50 o tiene una fibrilación auricular de reciente diagnóstico, el paciente primero debe ser llevado a su reemplazo, intervención valvular y posteriormente llevado a su cirugía no cardíaca. Todo paciente, si se encuentra sintomático, debe tener debe hacerse un seguimiento en UCI, debe tener una monitorización invasiva en el posoperatorio en caso de ser llevado con una estenosis mitral severa. Es importante que en estos pacientes que tienen estenosis se debe valorar la necesidad de utilizar beta bloqueadores durante el procedimiento, dado que esto aumenta el tiempo diastólico y disminuye la presión en la aurícula izquierda y retrógradamente la presión en cuña, lo que beneficia al paciente de que no presente un edema pulmonar. Si el paciente presenta una insuficiencia aórtico-mitral y esta es severa, vamos a determinar si se encuentra sintomático. Todo sintomático debe realizar su valoración. En el paciente asintomático, lo mejor también es llevar primero a su intervención valvular y posteriormente sí realizar la cirugía no cardíaca. En caso de que esto no se pueda, si tiene insuficiencia mitral severa, y se encuentra sintomático, pero una presión sistólica arterial pulmonar menor de 50 y una fracción de eyección mayor del 50%, se podría valorar realizar el procedimiento con una indicación 2A. Y si esta insuficiencia aórtica es moderada o severa con una fracción de eyección mayor del 55%, tiene una indicación 2A de igual manera. Debemos evaluar en todos los pacientes el riesgo trombótico y en los pacientes que se encuentren con DOAC cómo se va a realizar su suspensión. Importante saber cuáles son aquellos pacientes de alto riesgo. Dado que estos pacientes de alto riesgo se debe evaluar la posibilidad de realizar una terapia puente para ser llevado al procedimiento quirúrgico. Y en estos, ¿qué pacientes se les debe realizar? Aquellos que hayan tenido una trombosis venosa que sea menor a 3 meses, aquellos pacientes que tengan un CHAS-BAT mayor de 7 o que hayan tenido un ACV previo de 5 a 6 meses, que tengan una fibrilación auricular valvular reumática, el paciente que tiene una válvula mecánica en posición mitral o que tiene una válvula antigua de unidisco o en jaula, una Bior, o en aquellos pacientes que tengan cualquier válvula mecánica en cualquier posición, pero que han tenido un ACV o un AIT en menos de 3 meses. Y todo aquel paciente que ha tenido un ACV en menos de 3 meses debe realizarse terapia puente. Que tenga un cáncer activo con alto riesgo de eventos tromboembólicos, que tengan un trombo en menos de 3 meses o que tengan una trombofilia severa donde vamos a incluir a aquellos pacientes que tienen síndrome antifosfolípido, que tengan deficiencia de proteína C y S, deficiencia de antitrombina, se debe realizar terapia puente. ¿Cómo la debemos realizar? Lo que primero debemos valorar es
el riesgo que tiene de sangrado a la cirugía. Si es un riesgo alto, aquel paciente es que esté tomando Rivaroxaban, Endoxaban o Apixaban, se debe suspender 2 días previo al procedimiento y se debe reiniciar posteriormente un día después. En aquel paciente que tiene un riesgo bajo o moderado, se debe realizar 24 horas antes del procedimiento y se reinicia de 6 a 12 horas posteriormente del procedimiento. Y en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración menor de 30 y tienen un alto riesgo, vamos a suspender la terapia anticoagulante en 3 días y se va a reiniciar 2 días posteriores. Y en aquellos pacientes que tienen un riesgo moderado o bajo, debe suspenderse 2 días antes del procedimiento y reanudarse posteriormente de 6 a 12 horas posteriores al procedimiento. Y en aquellos pacientes importantes que tienen una cirugía que es mínima, aquellos pacientes que van a ser llevados a un proceso endoscópico, una cirugía de segmento anterior ocular, en aquellos pacientes que van a realizarse una biopsia de piel, no debe suspenderse la anticoagulación, o aquellos pacientes que van a ser llevados a ablación de fibrilación auricular, no debería suspenderse la anticoagulación para ser llevados a estos procedimientos. El Dabigatran tiene algo en especial, es que debemos determinar la tasa de filtración si está por encima de 50 o por debajo de 50. En pacientes que sean de alto riesgo, se debe suspender 2 días previos al procedimiento y reiniciar 3 días posteriores. Si es un riesgo bajo o moderado, se suspende un día previo al procedimiento. Y en caso de que tenga la tasa de filtración menor de 50 y sea un alto riesgo, se debe suspender 4 días posteriores y reinicio 3 días siguientes. Algo que debemos tener en cuenta es que todo paciente que va a ser llevado a una cirugía de neuroeje no se incluyen dentro de esta tabla que vemos acá. Se debe tener en cuenta que se debe suspender 5 vidas medias del medicamento, teniendo que para la Pixaban, Indoxaban y Rivaroxaban debe ser mayor de 3 días, y para el Dabigatran lo que debemos determinar es la tasa de filtración. Si la tasa de filtración está por encima de 50, debe ser mayor a 4 días, y si la tasa de filtración es menor de 50, debe ser mayor a 5 días. ¿Qué hacemos si el paciente viene con una anticoagulación con warfarina o un antagonista de vitamina K? Determinamos de igual manera que la cirugía sea de alto o moderado o bajo riesgo. En este caso, lo que se va a hacer es una suspensión de 5 días antes del procedimiento y se reinicia posterior al procedimiento. Importante que estos pacientes no se debe realizar terapia puente. Solo se va a realizar en los pacientes dichos previamente que tienen un alto riesgo trombótico, donde se suspende de 5 días y al tercer día se debe, si el INR se encuentra por debajo de el rango terapéutico para la patología que tiene el paciente, en caso que sea fibrilación auricular de 2 a 3, una válvula en posición aórtica de 2 a 3 o una válvula de posición mitral que sea de 2,5 a 3,5, cuando se encuentre por debajo se reinicia la terapia puente y se suspende de 12 horas o 6 horas previo al procedimiento y se reinicia haciendo terapia puente. Si el paciente tiene un CDI o un marcapasos, ¿qué debemos hacer? Importante primero saber qué tipo de cirugía es. Si el paciente ha asistido a los controles, teniendo en cuenta que deben ser valorados los CDI cada 6 meses y los marcapasos al menos una vez al año. Si la cirugía es por debajo del ombligo, no requiere ninguna intervención y se puede realizar la cirugía, dado que el riesgo que haga una interferencia con el dispositivo es muy baja. En caso de que el paciente sí eh, la cirugía sea por encima del ombligo, vamos a determinar si el paciente tiene un marcapaso o tiene un CDI. En caso de que tenga un marcapaso, vamos a determinar si el paciente es dependiente del marcapaso. En caso de que sea dependiente del marcapaso, debe ser llevado a una reprogramación o para que sea colocado en modo asincrónico. En caso de que el paciente no sea dependiente de marcapaso, no va a requerir una reprogramación, pero se debe tener un magneto en las salas de cirugía para hacer para podérselo colocar al paciente. Es importante que la valoración con el magneto debe realizarse previo al procedimiento, dado que dependiendo la carga de la batería que tenga el dispositivo, va a condicionar a la frecuencia cardíaca que va a quedar asincrónico el marcapaso. Puede quedar generalmente de 80 a 100 latidos, pero si el- la batería se encuentra agotada, puede tener frecuencias aún más bajas de 60. Y hay dispositivos que dependiendo la marca, pueden hacer un modo crónico aproximadamente 15 latidos y posteriormente
eh, se quita esta función de asincrónico. Por eso es importante saber qué dispositivo es y cómo responde. Si el paciente tiene un CDI, se debe valorar si es dependiente del marcapaso del CDI. Si es dependiente del marcapaso del CDI, debe ser reprogramado a modo asincrónico. Y si no es dependiente del marcapasos, lo que se debe hacer es hacer una reprogramación y quitar la función antitaquicardizante. Es importante también en los pacientes y hacer referencia en las recomendaciones que se dan que se debe tratar de utilizar lo que es el electrocautiverio en el menor tiempo posible y con la menor intensidad posible y lo más alejado del generador del marcapasos o del CDI. Si el paciente presentó un síndrome coronario, ya sea crónico o agudo, ¿en qué momento es el ideal para que sea llevado un procedimiento? Primero, en aquellos pacientes que se realiza una valvuloplastia sin colocación de stent, se puede llevar un procedimiento de cirugía no quirúrgica después de 14 días. Si el paciente se le colocó un stent no liberador de fármaco, el tiempo adecuado debe ser mayor de 30 días. Y en aquellos pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, se debería postergar la cirugía hasta 12 meses en caso de que sea una cirugía tiempo sensible, lo que se debe tratar de llevar a 3 meses que continúe con su terapia antiagregante doble para poder hacer la suspensión con una indicación 2B. No, no está recomendado menor a un mes de haber colocado un stent, hacer una suspensión de la terapia antiagregante dado el alto riesgo trombótico que este presenta. Y si el paciente se le colocó un stent por un síndrome coronario crónico, se debe esperar mayor a 6 meses para que se haga suspensión de la terapia dual y se debería tratar de retrasar el procedimiento a más de 3 meses en aquellos que ya tienen el stent. Y no se recomienda menor un mes. ¿Qué hacemos con la terapia antiagregante y cómo se debe suspender? Para la aspirina debe ser 4 días, para el clopidogrel y el ticagrelor debe ser 5 días y para el Prasugrel de 7 a 10 días. ¿Qué debemos hacer con los otros medicamentos? Los beta bloqueadores no se deben suspender, dado que esto va a condicionar a que el paciente pueda hacer una hipertensión de rebote. No, si el paciente se le coloca por alguna indicación un beta bloqueador durante la hospitalización o previo a un procedimiento quirúrgico, se debe diferir la cirugía más de 7 días, dado que esto condiciona a aumento de la mortalidad y aumento de la presencia de accidente cerebrovascular y no se debe iniciar un beta bloqueador el día de la cirugía. Las estatinas se deben continuar, la metformina ya se ha visto en los estudios que se puede continuar, dado que el riesgo de presentar una cetoacidosis es bajo. Y con los GLP-1 debemos tener en cuenta que esto puede condicionar a gastroparesia y a presentar broncoaspiraciones y se debe suspender una semana previo al procedimiento y más que pueda hacer interacciones con medicamentos que se utilizan para la analgesia como los opioides. Entonces, teniendo en cuenta todo esto dicho previamente, ¿cómo debemos emitir o eh, debemos dar las recomendaciones para que el paciente pueda ser llevado al procedimiento? Primero, ver la cirugía. Si la cirugía es emergente, es urgente, es electiva o es dependiente del tiempo. ¿Qué antecedentes presenta el paciente? El riesgo de la cirugía, si es una cirugía de bajo riesgo, de un riesgo intermedio o tiene un alto riesgo. Si el paciente requiere una tromboprofilaxis, para esto lo que vamos a utilizar es Decaprini y determinamos en aquellos que se encuentren de 5 o más puntos que se utilice una tromboprofilaxis. No incluye en los pacientes que tengan indicación de anticoagulación. Evaluar el riesgo de sangrado de la cirugía, si es un riesgo menor, si es un riesgo bajo o si es un riesgo alto. Determinar la fragilidad del paciente, determinar la capacidad funcional de este, si hace mayor a 4 METs, menor a 4 METs, o si tiene un DASI mayor o menor de 34, o si este puede subir 2 tramos de escaleras. Revisar el examen físico, tiene un nuevo soplo cardíaco, si tiene dolor, presenta dolor torácico, edema periférico, disnea y qué ayudas diagnósticas que sean necesarias. Si se le va a solicitar troponina, NT-proBNP, radiografía de tórax, un ecocardiograma o un electrocardiograma.
y en pacientes si tienen algún dispositivo, determinar si este es un CDI, un marcapasos y cuándo fue la última vez que se revisó. Los pacientes no deben abandonar el tabaquismo o no deben fumar en los últimos 4 semanas previo al procedimiento, dado que esto aumenta el riesgo de presentar un evento. Y con esto lo que vamos a determinar si se contraindica o no el procedimiento, indicamos si el paciente puede operarse, qué riesgo cardiovascular tiene el paciente de presentar un evento, qué riesgo cardiovascular tiene el procedimiento, qué recomendaciones debe tener si el paciente tiene un stent, en qué momento puede ser llevado a la cirugía y cómo se debe hacer la terapia, suspensión de la terapia antiagregante dual, si está tomando o no un anticoagulante y qué recomendaciones se deben dar para su suspensión y cómo se debe hacer su reinicio y si debe suspender alguna otra medicación, como en el caso de los pacientes que estén utilizando ISGLT2 o un GLP-1. Con esto termino. Espero que